Bien, voy a explicarles cómo resolver una función cuadrática a partir de su forma canónica. Hasta el momento nosotros conocíamos la forma polinómica, que es la que me dice y es igual a x cuadrado más bx más c, donde claramente conozco a, b y c, ¿sí? Y trabajaba en función de eso. En este caso, en la forma canónica, la fórmula dice y igual a por x menos x del vértice al cuadrado más y del vértice. O sea, teniendo en la forma canónica, yo ya voy a conocer a, por lo tanto voy a saber su concavidad, voy a conocer x del vértice e y del vértice, por lo tanto voy a conocer el vértice, y como conozco el x del vértice, voy a conocer el eje de simetría. O sea, de las 5 cosas que necesito para graficar, automáticamente ya voy a visualizar 3, ¿sí? En la forma polinómica pasaba que C era la ordenada al origen y A también me determinaba la concavidad, o sea, conocía a simple vista 2 de las 5 cosas. Bien, algo importante, como acá la fórmula me dice menos x del vértice, ¿sí? Por ejemplo, si acá me dice, sería x menos 5, x del vértice sería 5. Se le cambia el signo. Y el y del vértice es tal cual el signo que aparece, porque en la fórmula acá me dice más. Y como acá me dice menos, cada vez que en la fórmula general tengo un menos, yo lo tengo que extraer con el signo cambiado, ¿sí? Vamos con un ejemplo. Tengo f de x o y, que es lo mismo, igual a 2 por x menos 1 al cuadrado más 4. Fíjense que la forma de la canónica, ¿sí? Me aparece un binomio elevado al cuadrado, ¿sí? Eso es lo que me da la pauta de que es una función cuadrática en forma canónica. Entonces, automáticamente, ¿qué es lo que voy a determinar? El valor de a, que es este número que está acá adelante, o sea, yo ya sé que es 2, por lo tanto, a mí lo que me interesa saber es que es positivo. Y como es positivo, la parábola va a tener esta forma, o sea, va a ser cóncava. Por otro lado, lo que yo voy a conocer y voy a observar son estos dos valores. El que está dentro del paréntesis, como en su forma general, es menos x del vértice, quiere decir que el x del vértice sería 1. Siempre le saco el signo, le cambio el signo, ¿sí? 1, pues si yo lo reemplazo se me quedaría x menos 1, justamente, ¿ves? Como acá. Por eso es cambiado de signo. Y el y del vértice sería 4. O sea que ya automáticamente conozco cuál va a ser el vértice. El vértice es 1, punto y coma 4. El vértice es ese punto de inflexión, donde en este caso baja, llega al vértice y empieza a subir. Y el eje de simetría está en ese mismo número que es el x del vértice, o sea, en 1. En x igual a 1. Se pone así, x igual a 1, pues una recta vertical, que nosotros la vamos a hacer punteada. Y bueno, y después dos cosas fundamentales que tengo que buscar para poder concretar el gráfico. ¿Qué van a hacer? Va a ser la ordenada al origen, que como ustedes ya saben es la intersección de la gráfica con el eje Y. Por lo tanto, todo lo que esté apoyadito sobre el eje Y, ¿sí? Todos esos puntos, tienen coordenada de x0. Entonces, lo que yo tengo que hacer es reemplazar las x por 0 en la función que a mí me dieron. Esto sirve para todas las funciones, siempre les repito lo mismo. 2 por 0, ves que en el lugar de la x que hago pongo el 0, ¿sí? Menos 1 al cuadrado más 4. Entonces esto me da y es igual a 2 por menos 1 al cuadrado, que daría 1, más 4. Entonces corta al eje Y en 2 por 1, 2, más 4, 6. En Y igual a 6. Si yo lo quisiera traducir como punto, esto sería 0, punto y coma 6, porque viste que la coordenada de X es 0. Ahora al revés, cuando quiero buscar las raíces justamente es lo que corta al eje X, es cuando la gráfica pasa sobre el eje X. Todos los puntitos que yo conozco que están sobre el eje X tienen coordenada Y0. Entonces voy a hacer al revés, voy a reemplazar la Y por 0. ¿Sí? 2 por X menos 1 al cuadrado, X menos 1 al cuadrado, más 4. Lo que hice fue sustituir la Y por 0.
Lo que pasaba estando en la forma polinómica era que tenía a, b y c y no podía despejar porque me aparecía el término con x cuadrado, el término con x y el término independiente y aplicaba la fórmula resolvente. En este caso no tengo x cuadrado y x. Directamente si yo separo en términos puedo comenzar a despejar. O sea, el 4 que está acá va a pasar restando 2 por x menos 1 al cuadrado. Después digo, lo más alejado es el por 2, por lo tanto lo paso dividiendo, o en realidad divido las dos partes por 2 y llego a lo mismo. ¿Sí? Esto me da menos 2. Y acá sumamente importante, lo que voy a pasar es el cuadrado como raíz. Y acá va a aparecer el módulo. ¿Sí? Eso es fundamental. Cada vez que paso la potencia para raíz, aparece el módulo. En este caso me encuentro pareciera con un problema, pero no es tan problema. ¿Qué pasa? La raíz de menos 2 no existe en el conjunto de los números reales. Entonces lo que me está indicando acá es que no va a tener raíces. ¿Sí? Simplemente eso, porque no tiene solución. Raíz no tiene solución en los reales. O sea, quiere decir en este caso que no va a cortar al eje X. Bueno, ahora lo que tengo que hacer es juntar todos esos datos que yo tengo y realizar el gráfico. Recuerden hacer una escala donde todos los números tengan la misma distancia entre uno y otro. Puede variar la escala entre el eje X y el eje Y. En este caso, como los números, fíjate que tengo que anotar en el eje X son 1, después raíces no tengo, y después en el eje Y tengo el 4 y tengo el 6. No son números tan grandes, puedo usar una escala de 1 a 1 en los dos. Bien, arrancamos por el vértice que está en 1, 4. Por ese mismo vértice pasa el eje de simetría. El eje de simetría, ¿ves? Es una línea punteada que corta en 1. Es una recta vertical, x igual a 1, que es punteada. Es simplemente una guía para saber que ahí va a estar la mitad de mi parábola y sobre ese eje va a estar el vértice. ¿Ves? El vértice me decía 1, 4. 1, 4 es para 1, 4. Voy a hacer el puntito acá. Sí, es un punto el vértice. Y después, bien, ya hice el eje de simetría, marqué el vértice, me dicen la ordenada al origen está en 6. Voy a marcar la ordenada al origen en y igual a 6, pues recordemos que la ordenada al origen es lo que corta al eje y, ¿ves? Si lo traducíamos a puntito era el 0, 6. 0, 6. Y después me decía marcar las raíces, pero raíces no tienen porque no corta el eje X, entonces no marco nada más. Y ahora tengo que hacer el gráfico de la parábola, que dijimos que era cóncava. Pero ¿qué pasa? Yo tengo que salir desde el vértice, desde el X, desde el vértice en sí, ¿sí? Para hacer la parábola, quise decir. Entonces, este era el vértice, yo digo, bueno, tengo una rama para acá, ¿y que no tengo la otra? Sí, tengo la otra. Tengo que hacer algún puntito simétrico de lo que yo ya tenga para que me quede la parábola completa. ¿Ves? De acá a acá tengo un lugar, para este otro lado también voy a tener un lugar. Entonces acá hago la otra rama. Recordemos que la parábola no son líneas rectas, sino que son curvas, ¿sí? No se hacen con regla. Estas ramas siguen y siguen y siguen creciendo, no es que se cortan ahí, ¿eh? ¿Ves lo que pasaba? Me quedó contenta, como yo sabía, cóncava, ¿sí? Y no tiene raíces, ¿ves que no cortó al eje X, ¿sí? Bien.